Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Frank y el día de hoy vamos a resolver el problema del sistema de sujeción. Aquí tenemos la imagen del sistema en el que vamos a trabajar, que es una mordaza o una prensa neumática. Estas mordazas normalmente se encuentran en dispositivos automáticos. La última vez que vi una mordaza de esta fue al trabajar con un torno CNC. Ese torno que estaba trabajando era un torno EMCO y tenía, para sujetar la pieza, pues era automáticamente con un pistón. Entonces colocaba la pieza de aluminio y se accionaba el cilindro, sujetaba la pieza y ya hacías el maquinado. Entonces esa fue la última vez que vi un mecanismo como este. Y nosotros vamos a ver cómo se hace el diseño electroneumático para este mecanismo. Como nosotros vemos, nada más tenemos un pistón que es de doble efecto y que al retraerse libera la pieza y al accionarse pues la sujeta. Entonces vamos a Fluid Sim a ver cómo resolver este problema. Aquí tenemos el desarrollo de la solución en el que se encuentra el diagrama neumático, el diagrama eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Nosotros vamos a trabajar primero con el diagrama de señales. Aquí tenemos el diagrama que muestra el comportamiento del pistón. Como nosotros vemos, vamos a tener un pulsador momentáneo en el tablero con el que se va a sujetar la pieza. Y así se va a mantener indefinidamente hasta que acaben las operaciones de trabajo. Cuando termines, vas a poder presionar el pulsador S2, que va a ser un pulsador de paro, que va a hacer que el pistón retroceda y libera la pieza. En este caso estamos trabajando con un sistema de autorretención o autoenclavamiento, que es la base del control electromagnético. Y en este caso se trata de un control con activación prioritaria. Entonces nosotros vamos a ver cómo funciona este sistema. Aquí tenemos el esquema neumático. Como nosotros vemos, el medio final de control, que es la válvula que va a controlar el pistón, es una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Esta válvula de aquí va a estar en estado de reposo por medio de un resorte, y para poder activarse va a necesitar de una corriente eléctrica en la bobina Y1. Esta bobina, al energizarse, pues hace que la válvula cambie de posición y eso es lo que hace que el pistón avance. Para cuestiones de mantenimiento y de pruebas tiene un botón auxiliar, el cual se encuentra en el cuerpo de la válvula y puedes presionar para hacer pruebas. En este caso el pistón en el inicio va a estar retraído y mediante estas dos válvulas reguladoras vamos a poder ajustar el flujo del pistón. En este caso yo las voy a ajustar las dos al 5 grados de apertura para tener un movimiento muy controlado. El pistón que vamos a utilizar es un pistón de doble efecto y que es el que va a proporcionar toda la fuerza para presionar muy bien la pieza y que no se mueva y posteriormente soltarla. Entonces nosotros vamos a ver el diagrama eléctrico y aquí lo tenemos. Como vemos, tenemos un sistema de arranque y paro o de autorretención, como se conoce también. El fundamento de este sistema lo vamos a ver a continuación. Para ello voy a iniciar la simulación. Como nosotros vemos, el botón S1 es uno de los caminos por el que se puede energizar este relevador K1, que es el que va a ser el medio de control. El principio de funcionamiento es el siguiente: cuando yo presiono el sistema, en este caso lo hice de manera momentánea, y ahora lo que va a pasar es que va a fluir corriente hasta el relevador K1 y todos los contactos marcados como K1 se van a invertir, por lo cual los que estén abiertos se van a cerrar y los que estén cerrados se van a abrir. Yo veo que aquí tengo dos contactos abiertos, entonces cuando este relevador se energice, esos dos contactos van a cambiar. Nosotros vamos a ver cómo ocurre esto. Aquí vemos que lo primero que pasa es que circula la corriente y lo siguiente que va a pasar es que estos dos contactos se van a cerrar. Y aquí lo tenemos. Ahora los dos contactos se han cerrado. El efecto que va a provocar esto es el siguiente. En primera instancia, la bobina Y1 se energiza, por lo cual el pistón va a avanzar. Nosotros, como aquí vemos, el pistón todavía está en reposo, pero esta bobina de aquí, como ya está energizada, va a hacer que el pistón avance.
El segundo efecto que va a provocar es que ahora hay un doble camino que alimenta al relevador. Como nosotros vemos, hay otro contacto de K1 que está en serie con un pulsador cerrado, y ahora el relevador se está alimentando de corriente a sí mismo. Esto lo que va a provocar es que cuando yo suelte el pulsador, ese contacto todavía va a permanecer cerrado y el sistema va a quedar en un estado de memorización o de autoenclavamiento, que es la base del control electromagnético. Entonces este sistema tiene la capacidad de memorizar información. Como vamos a ver, yo voy a abrir el pulsador, este flujo de corriente se va a interrumpir, sin embargo el relevador aún va a quedar activado. Entonces nosotros vamos a activar y vemos lo que sucede. En este caso el pistón va a avanzar. Como aquí apreciamos, la bobina está energizada y el pistón avanzó, y el relevador memorizó la señal. Como aquí vemos, se mantiene activado indefinidamente. Eso es a lo que se le conoce como autorretención, que en electrónica sería un flip-flop RS. Ahora, para yo poder desactivar el sistema, tengo que pulsar este botón de aquí, que es el S2. ¿Por qué? Porque ese botón de aquí, vamos a ver lo que pasa cuando yo lo presiono. Se abre el flujo de corriente y eso va a impedir que este contacto de aquí alimente al relevador. Entonces, como el relevador ya no va a tener corriente, lo que va a pasar es que se desenergiza, y cuando se desenergiza, sus contactos van a volver a su estado original. Como aquí lo vemos, ahora esos dos contactos se abren y ya no hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el pistón va a retroceder. Ahí lo vemos como retrocede lentamente. Y ahora ya no hay nada de energía en el sistema. Entonces, aunque yo vuelva a presionar el botón, ya la corriente ya no fluye, porque el relevador quedó sin energía y los contactos se abrieron. Entonces, este es el ciclo de trabajo de nuestro sistema. Para volver a repetir el ciclo, lo único que yo tengo que hacer es volver a presionar. Aquí vemos ya en tiempo real cómo se activa. Y para desactivar, presiono aquí. Entonces tenemos memoria de activación, memoria de desactivación, activación, desactivación. Ahora, este arreglo de aquí es lo que se conoce como arreglo de autorretención, y existen dos tipos: el de activación prioritaria y desactivación prioritaria. Ese nombre se debe al estado que toma el sistema cuando presiona los dos botones. Vamos a ver, si yo presiono el botón de activación y al mismo tiempo presiono el botón de desactivación, vemos que el relevador sí recibe corriente. Esto quiere decir que este es un sistema de activación prioritaria, porque cuando se cruzan las dos señales, la activación se mantiene. Hay otra configuración en el que se colocan en otro orden los componentes, en el que cuando se presionan los dos al mismo tiempo, lo que prevalece es la desactivación y se llama desactivación prioritaria. Entonces, esos son los dos tipos de arreglos para estos tipos de control electrónico. Nosotros vamos a ver ahora el comportamiento de la simulación. Y aquí lo tenemos. Vamos a observar cómo al presionar nuestro pistón avanza. Vamos a poner atención aquí en el diagrama de estado, que observa que para hacer retroceder y avanzar el pistón solamente se necesitan picos breves de señal. Hay una señal breve para avanzar y una señal breve para retroceder. Señal breve para avanzar, señal breve para retroceder. Ahora, si yo requiero un poco más de velocidad, puedo aumentar el grado de apertura de estas válvulas al 30%. Y ahí lo tenemos. Ahora cuando yo activo tengo un movimiento rápido, y cuando desactivo también. Entonces esta sería la solución para este sistema, y yo voy a continuar con ustedes en un próximo video.